Hola a todas, muy bienvenidas, hola a todos. Estamos muy contentas de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes a través de estos ciclos, 4 ciclos de webinar que estamos haciendo, que los nombramos Transformando Cuerpo, Mente y Emoción a través de la psicología, el yoga y la neurociencia. Así que vamos a invitarlos a sumergirnos a este nuevo webinar, nuestro segundo webinar. Antes de comenzar, queremos presentarnos. Mi nombre es Catalina Camu, soy profesora de Yoga Iyengar y además soy máster en neurociencia y educación emocional. Yo soy Fran Polloni, soy psicóloga de profesión y también profesora de Yoga Iyengar, igual que la Cata. Bueno, y esa fue la manera en que nosotros nos conocimos. Con la Fran nos conocimos certificándonos para ser profesoras de yoga hace algunos años atrás, varios años atrás. Y a las dos nos mueve este interés por ir generando hábitos de vida saludable en las personas y poder compartir esta información con otros. Así que fue por esta razón también es que decidimos este año comenzar a hacer estos webinars potentes y al grano para empezar a generar conciencia de la importancia de los hábitos saludables para tener una mejor calidad de vida en las personas. Así que queremos comenzar. Primero voy a hacer un pequeño resumen muy acotado de qué se trató nuestro primer webinar, el webinar que hicimos el mes pasado. Ahí que lo que hicimos fue abordar un poquitito la temática del significado del yoga, ya a grandes rasgos. Luego vimos cuál es el aporte o qué es lo que ha ido develando un poquito la neurociencia en relación, y la ciencia en general, en relación a todas estas técnicas o disciplinas, como por ejemplo el yoga, que han ido potenciando y ayudando al bienestar de las personas. Y ahí entonces también pudimos ver la importancia, cómo la ciencia ha ido develando la importancia del ejercicio físico para la salud física, para la salud mental, y también revisamos la importancia de la respiración y cómo la respiración va modulando nuestra atención, nuestra memoria y nuestras emociones. Y hoy día vamos a comenzar nuestro segundo webinar que le pusimos Estrategias de Salud Mental para el Manejo del Estrés. Una temática súper contingente, súper importante, creo que todas hemos vivido algunas situaciones de estrés y creo que aquí vamos a empezar a ir tratando de descubrir de qué manera podemos aprender a manejar mejor esas situaciones. Así que en este segundo webinar vamos a comenzar primero definiendo científicamente qué significa el estrés, qué significa estar estresado, pero previo a esa definición científica, que la Fran va a hacernos una profundización, un detalle mayor, queríamos partir nuevamente como el webinar pasado, por hacerles una pequeña lectura sobre este libro que se llama Luz sobre la vida, de BKS Iyengar, un maestro de yoga, considerado uno de los mayores precursores del yoga en Occidente. Exacto. Así que quiero leerla cómo define él la palabra estrés. Dice, aunque siempre ha existido estrés implícito en el vivir, hoy en día padecemos mucho estrés creado, tanto de origen cultural como personal. La competitividad despiadada ha creado muchas tensiones innecesarias tanto en nuestro interior como en el entorno. A causa de esta rapidez de la vida, descuidamos el cuerpo y la mente. Cuerpo y mente empiezan a tirar cada uno en una dirección distinta, disipando nuestra energía. No sabemos cómo recargar nuestras baterías de energía. El resultado es que nos volvemos descuidados e insensibles. En lugar de preguntar, ¿puedo liberarme completamente de la tensión? Deberíamos preguntar, ¿qué grado de tensión es el adecuado? En definitiva, lo que acaba importando es de qué manera afecta el estrés, la tensión al sistema nervioso. El estrés positivo es una respuesta mesurada frente a los retos de la naturaleza. Es constructivo y no daña los nervios. Pero cuando es destructivo, entonces se trata de estrés negativo, que es ciertamente perjudicial. En pocas palabras, nuestro objetivo es ser capaces de lidiar con el estrés, con la tensión tal y como surge, y no grabarlo ni acumularlo en los distintos sistemas corporales, incluyendo tanto la memoria consciente como la inconsciente. Tan lúcido Iyengar. Escribió esto hace harto tiempo y creo que hoy día con los descubrimientos de la neurociencia es muy claro, ¿no? Y muy real lo que dice. ¿Qué vamos a entender por estrés?
¿cierto? El estrés es una respuesta física, ¿cierto? Una respuesta de nuestro sistema nervioso frente a una situación percibida como desafiante, amenazante, etcétera, ¿no? Ahí entonces ya entramos al tema de la percepción. Y Iyengar nos dice, como hay cierta tensión o cierto nivel de estrés que es positivo, que es adaptativo, que es necesario en nuestras vidas, ¿no? Vamos a ver la distinción también en un momento. Sin embargo, cuando el sistema nervioso tiene niveles de estrés o situaciones múltiples y en todo momento de situaciones percibidas como demasiado desafiantes o amenazantes, entonces nuestro sistema nervioso empieza a generar cortisol en exceso, ¿no? Además de otras respuestas frente a una situación amenazante o desafiante, que es una respuesta del cuerpo de lucha o huida, ¿no? Entonces, naturalmente, nuestra energía baja a los músculos, ¿cierto? A estar preparado para un ataque, y nuestro sistema se dispone de esa manera, o para huir, ¿cierto? Para salir corriendo, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa hormonalmente es que nuestro cortisol aumenta y que está bien porque estamos en una situación, de nuevo quiero decirlo, percibida como amenazante, desafiante, etc. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este nivel de cortisol es sostenido? Y cuando sube nuestro pic de cortisol en un taco, sube nuestro nivel de cortisol cuando tengo un problema que no tenía visualizado, no llega la nana, o te llama tu jefe porque necesita conversar algo importante, y esa percepción de estos estímulos sube en tu cortisol, ¿no? Cuando estamos muy expuestos y constantemente a las pantallas, sube nuestro nivel de cortisol, ¿ya? Entonces, cuando eso está un poco a tope, como dicen los españoles todo el tiempo, empezamos a tener un sistema nervioso estresado constantemente, un estrés crónico que no nos hace bien, porque necesitamos equilibrar a nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando estamos en modo más estrés o alerta o tensión, con nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que nos reporta estados de calma, estados de tranquilidad, cuando estamos a lo mejor un día domingo nos levantamos tranquilos, o después de una práctica de yoga, etcétera, etcétera. Necesitamos equilibrar esos dos sistemas porque el cortisol, insisto, en muchas dosis muy permanentemente nos enferma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo impacta la salud, en nuestra salud, los niveles de cortisol alto y en nuestro sistema? De muchas maneras. Lo primero que podemos decir es que la corteza prefrontal, ¿no? Que es el área del cerebro más evolucionada, digamos que yo creo que seguimos evolucionando como seres humanos desde esta corteza prefrontal, que nos permite discernir, que nos permite tener más claridad frente a las situaciones. Cuando estamos con los niveles de cortisol muy altos, esa corteza prefrontal dice, no doy más, ¿ya? Como se agota. Que si tú partes en la mañana fresca, dormiste bien, tú notas que te va mejor en el día, pero esta corteza prefrontal tiene un límite y luego necesita recargarse. ¿Cómo se recarga? Volviendo al sistema nervioso parasimpático, teniendo ciertas actividades que efectivamente te recarguen, ¿no? Vamos a desarrollar un poco más esas estrategias. Y a lo mejor tú ya intuyes algunas, pero tiene que haber un equilibrio para que la corteza prefrontal pueda seguir funcionando y nos pueda aportar en nuestro contexto y en nuestras situaciones cotidianas. Que además, dicho sea de paso, me pareció muy bonito la lectura de la cata, de ese extracto de yoga sobre el estrés, porque esos son los desafíos de la vida. Como Iyengar dijo, yo no me hice asceta, no me recluí del mundo, yo decidí tener mujer, tener hijos y vivir los problemas de la vida. Y estos son los problemas de la vida. ¿Cómo abordamos
cosas cotidianas que a lo mejor terminan ofuscándonos, estresándonos. Y bueno, uno puede o puede intentar, puede cultivar para pasarlo un poco mejor, porque problemas van a seguir habiendo y situaciones percibidas como amenazantes o estresantes van a seguir existiendo. Más todavía en un mundo hoy en que eso está como en alza, podríamos decir. Sí, yo creo que conectando un poco con lo que estáis hablando, Fran, creo que tiene harto que ver con el estilo de vida que tenemos actualmente, como que el estilo de vida ha cambiado, creo que hay muchas cosas que favorecen que tengamos más tiempo, la tecnología, la posibilidad de estar aquí en este momento desde nuestras casas hace que evidentemente ocupemos menos tiempo para reunirnos en algún lugar. Sin embargo, todo tiene su doble filo, su doble cara, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, como también toda la tecnología o todo lo que tenemos al alcance hoy en día nos permite tener más tiempo, pero también vivimos un estilo de vida mucho más estresante o mucho más intenso de lo que se vivía anteriormente. Es mucho más difícil ocupar Más nuestros tiempos, rápido. ir con otros, con la familia, incluso con nosotros mismos, que es súper importante y lo vamos a ir descubriendo también aquí en este webinar. Como comentaba la Fran hace un ratito, la ciencia también ha descubierto el impacto que tiene el cortisol en muchos de los sistemas de nuestro cuerpo, o sea, en el sistema cardiovascular, en el sistema reproductor, en el sistema digestivo. Lo que hace el cortisol cuando está alto en nuestra sangre es que interfiere en nuestra microbiota. La microbiota son los organismos que habitan en nuestro intestino. El intestino, ustedes saben que se ha descubierto que se le ha denominado casi el segundo cerebro porque se ha descubierto que produce mucha cantidad de neuronas y que produce serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se le relaciona con los estados de bienestar y de felicidad. Entonces, cuando mi microbiota está alterada, cuando mi intestino no produce serotonina, tengo mucho más riesgo de tener estados depresivos o de bajones emocionales. Lo que hace que entonces, en ese sentido, por eso muchas veces cuando tenemos situaciones de estrés, muchas veces se asocian también o vienen acompañados de sistemas, de momentos de bajón o de depresión, porque los sistemas comienzan a fallar, comienzan a dejar de funcionar como debieran. Falla nuestro sistema inmune, que es muy importante para no enfermarnos y produce inflamación en nuestro cuerpo. Dicen que un shock importante de cortisol, o sea, una situación de estrés intensa, muy intensa, puede bajar nuestro sistema inmune durante 6 horas. Imagínense lo que hace en el cuerpo vivir con los niveles de cortisol constantemente altos. Estamos diciendo que todos estos sistemas se ven alterados cuando el cortisol está aumentado en su nivel en la sangre. Entonces imagínense vivir constantemente con nuestro sistema inmune bajo, con temas cardiovasculares alterando nuestro funcionamiento cardíaco, y con todo lo otro que habíamos hablado. Entonces, por eso también la importancia de hacernos conscientes de lo que implica vivir en estrés. Eh, lo que hablaba inicialmente la Flor es muy importante porque la lucha y huida es parte de nuestra sobrevivencia. Si yo voy a correr un riesgo porque salgo de la calle y me doy cuenta que un auto puede atropellarme o un hijo está en riesgo o veo un asalto, mi cuerpo naturalmente va a utilizar este sistema y mi cuerpo va a responder a esta lucha y huida de sobrevivencia, ¿no es cierto?, que es súper necesaria y es natural que exista. El problema es que cómo logramos que eso no sea la constante o que el cortisol no esté constantemente alto y estemos intoxicados de este cortisol que nos hace tanto daño. Total. Bueno, y no solo es que sea supresor del sistema inmune el cortisol, sino que el sistema inmune se recupera y se fortalece cuando estamos en estados de calma, cuando está el sistema nervioso parasimpático activado. Entonces, de ahí no es solo como importante el decir, bueno, bajemos el cortisol, sino también de generarnos espacios, actividades, rutinas que, eh, que sostengan y que equilibren, que activen a este sistema nervioso parasimpático también. Estados de calma, estados de seguridad, estados de afecto, de efectividad, etcétera, que lo vamos a desarrollar, como les digo antes. Y aprovechando que estamos grabando, si no te has suscrito a nuestros canales de YouTube, suscríbete y activa la campanita porque estamos haciendo un ciclo de webinars relacionados con la transformación del cuerpo, de la mente y de las emociones. Así es que cuando subamos algo nuevo, te va a llegar la notificación si es que
prendes la campanita que aparece al lado de la suscripción. Después de pausa De comercial. comentar que la gente que está en el webinar puede mirar en el chat, están nuestros YouTube, porque ahí están escritos, entonces ahí pueden copiarlos o escribirlos y linkearlos para ir a YouTube. Súper. Gracias, Kat. Bueno, con esto no queremos decir que el estrés es todo negativo, ya algo adelantamos al inicio. De hecho, hay un término que se llama eustrés para hablar del estrés positivo, que es esta tensión justa o tensión necesaria que mencionaba Iyengar al inicio, ¿no? Se manifiesta como motivación, entusiasmo, mayor foco y concentración, que puede ser, por ejemplo, antes de que vayas a hacer algún deporte, vas a competir el tenis, o vas a dar un webinar. Son momentos, ¿cierto? Como de un estrés en que uno está más alerta y que te genera cierto entusiasmo, motivación. Ahora, cuando se convierte en un distrés, es decir, en un estrés negativo o perjudicial, cuando se empieza a manifestar ya como exceso de ansiedad, preocupación excesiva, que aquí me gustaría meterme un poquito más en la psicología y vamos también a meternos en la percepción que tenemos de las cosas, porque ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Cierto? Podemos tener distintas reacciones frente a un estímulo similar afuera. Por ejemplo, la Cata puede reaccionar distinto si es que su nana no viene a trabajar a mí, ¿sí? O si es que se encuentra un accidente en el camino, a poner un ejemplo. Eso tiene que ver con la percepción subjetiva de cómo integramos ese estímulo, ¿ya? Y en eso tenemos cierta capacidad de influencia, lo vamos a desarrollar ahora. Está el estímulo objetivo, por ejemplo, me llama mi jefe, los que tienen jefe, me llama mi jefe a la oficina, estímulo objetivo, ¿ya? O mi marido me dice tenemos que hablar, ¿ya? Estímulo objetivo. Entonces, nuestro sistema corporal, nuestro sistema mental, nuestro sistema emocional, si es que pudiéramos diferenciarlos, van a ir reaccionando. No es que reaccione uno primero y otro después, como bastante paralelo y se retroalimenta. Pero miremoslo de la siguiente forma. Mi marido me dice, tenemos que hablar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice mi cuerpo? ¿Ya? Como depende, ¿cierto?, de lo que piense en relación a esa conversación y a las emociones también que vayan surgiendo en torno a eso. Entonces, por ponerlo más gráficamente, digo, chuta, me va a plantear un tema que no quiero conversar, ¿ya? Me va a plantear el tema de la crianza de nuestros hijos, que yo creo que puede ser eso, la mente empieza a reaccionar en la emoción, se me aprieta un poco la guata, mi cuerpo se empieza a contraer, reacción que se retroalimenta, ¿ya? O puede ser, me va a invitar a un viaje, puede ser eso, ¿no? Como me va a invitar a un viaje, qué entretenido, me pongo a pensar en el viaje, como que me siento a gusto en mí o me relajo un poco, me empiezo a imaginar, a fantasear. Bien, las reacciones frente a un estímulo pueden ser variadas y depende de cada uno, depende de nuestra personalidad, depende de nuestra historia, también depende de nuestros traumas, que es una palabra que a veces uno puede escuchar como muy grave, pero en general la mayoría tenemos ciertos traumas o heridas de infancia que nos predisponen. Y eso también altera nuestra percepción o nuestra respuesta, ¿no? Entonces, este sistema, cuerpo, mente y emociones, se retroalimentan y podemos influir en ella. Eso es lo interesante. Está ya súper, hiper estudiado. Dijimos varias como de los estudios la vez pasada. A lo mejor si la Cata encuentra alguno tingente ahora, bienvenido. Pero mi cuerpo influye en mis emociones y en mis pensamientos, se retroalimentan, ¿sí? Si yo tengo pensamientos negativos, eso va a influir en mi cuerpo. Pucha, lo estoy haciendo mal, a lo mejor nadie se está interesando y empiezo como a contraer mi cuerpo, nos retroalimentamos. Si yo me digo a mí misma, con mi corteza prefrontal, con mi yo más consciente, voy a mantener
durante todo el webinar, durante todo el momento que esté pasando por esta situación, el pecho abierto. Que ojo, que yo lo he hecho en situaciones difíciles y cambia. Voy a sostener esta conversación que me tiene incómoda, la voy a sostener con el pecho abierto, con la columna larga. ¿Qué cambia? Cambia la percepción, ¿sí?, que estoy recibiendo frente a ese estímulo. Entonces, eso es una muy buena noticia. ¿En qué puedo influir en mi cuerpo? ¿En qué puedo influir en mis emociones? Y eso puede generar pequeñas diferencias en mi reacción frente al estrés. Sí, veíamos o sea, revisábamos el webinar anterior, todos los estudios que han demostrado la importancia del ejercicio físico, por ejemplo, pero nosotros fuimos un poco más allá, no solo hablando como del ejercicio físico como tal, que sí es muy beneficioso, no solo para el cuerpo, sino también para la mente, ¿no es cierto? Porque decíamos que podría producir neurogénesis, que es como desarrollo de nuevas neuronas, sino que además, decíamos, fuera del ejercicio físico como tal, que es muy beneficioso, es la conciencia corporal, como técnicas, por ejemplo, como el yoga, herramientas como el yoga, me ayudan a desarrollar una conciencia corporal, que decíamos que también es el primer acceso a las emociones. Entonces, de alguna manera, voy ayudándome, ok, si yo sé que estoy, por ejemplo, en una situación de estrés, cuando nosotros estamos en una situación de estrés o cuando vivimos generalmente un poco arriba de la pelota, como decíamos inicialmente, que es este estilo de vida que tenemos un poco acelerado, que es difícil mantenerse tranquilo, calmado, lo que pasa cerebralmente es que la amígdala, que es la parte del cerebro más responsable de las emociones, suele aumentar su tamaño. Y cuando la amígdala aumenta su tamaño, hace que sea esté mucho más emocional y mucho más reactiva a las respuestas, que podría a lo mejor tomármelas de mejor manera, pero como mi amígdala está más intensa, más grande, entonces mis reacciones son mucho más introspectivas, mucho más poco analíticas. ¿Y por qué pasa eso? Porque también muchas veces cuando nuestra corteza, o sea, cuando nuestra amígdala ha crecido y nos enfrentamos a una situación difícil, lo que muchas veces pasa es que esta amígdala hace algo que se llama secuestro. Literalmente secuestra la corteza prefrontal y se llama secuestro amigdalar o secuestro amigdalino. Y literalmente lo que hace es invalidar a la corteza prefrontal, que como comentaba la Fran, es la que nos ayuda a tomar decisiones. Es cuando uno dice, ok, decisiones conscientes, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Estoy reaccionando bien? ¿Estoy en una pelea en la calle y resulta que no estoy ni pensando lo que le estoy diciendo a la persona? Eso es un secuestro amigdalino. Y lo que hace es que no somos capaces de poner a participar nuestra corteza prefrontal y estamos totalmente inundados de emociones. Ahora, es importante que cuando esto sucede, tengo que aprender a generar estrategias, herramientas, ir Hábitos. consiguiendo exacto, que me vayan ayudando, no a que estas cosas no pasen, porque creo que de alguna manera ya hablamos de que el estrés es importante y existe, ¿no es cierto? Y tiene su finalidad. Y a veces pensar que uno nunca va a estar estresado es imposible y no es real. Y lo mismo pasa acá, que nunca a lo mejor voy a tener un secuestro amigdalino, también a lo mejor es irreal, pero ¿cómo lo manejo? ¿Cómo aprendo a crear hábitos? Decíamos que cuando tenemos secuestro amigdalino, la amígdala, que es la parte más importante relacionada con las emociones, entonces quiere decir que mi cuerpo, ya dijimos que las emociones y el cuerpo están muy relacionados, el cuerpo es la primera entrada de las emociones, quiere decir que hay una conexión con mi cuerpo ahí. Cuando yo me conecto con mi cuerpo, soy capaz de leer mis emociones, cuando de a lo mejor bajar estos niveles y aprender a regular estos niveles de estrés para, como decía la Fran, ir poco a poco con otras estrategias buscando equilibrar con mi sistema parasimpático, este sistema simpático que empieza como a arrancarse un poquito. Súper. Y ahora me gustaría entregar un antecedente que viene de la psicología positiva, que es una psicología que hace como cerca de 70 años empezó a generar estudios planteándose lo siguiente. Dijo, bueno, tanto tiempo hemos estudiado qué es lo que enferma a las personas, de qué se tratan los trastornos psicológicos, ¿por qué no nos ponemos a estudiar lo que les hace bien a las personas, lo que las hace felices, lo que les genera mayor bienestar? Y así se ha desarrollado un montón de investigación durante estos 70 años. Y una de las grandes revelaciones de la psicología positiva es lograr
y comprender que dónde está nuestra influencia. Dijeron, bueno, hay una genética que todos tenemos, ¿sí? Tenemos una herencia que está un poco impresa en nosotros. Y esa genética, ellos le pusieron un porcentaje como de influencia en relación a tu bienestar general que es del 50%. ¿Ya? Que es como, sí, mi mamá tiene buenos genes en esto, tiene buena dentadura, probablemente yo voy a tener mejor dentadura. Perfecto, sí. Lo mismo psicológicamente, ¿no? Etcétera. Hay un 10%, fíjense lo bajo, un 10% del 100 que tiene que ver con la circunstancia. Por ejemplo, vivo en una casa de 100 metros cuadrados o 110 metros cuadrados o 150 o 300 metros cuadrados. ¿Ya? Después de lo más higiénico o lo básico, es decir, tengo comida, tengo techo, tengo salud, como lo higiénico, el resto de las circunstancias, incluso me gano el quino, ¿sí? Influye un 10% en tu basal de felicidad o de bienestar. Porque puede ser que tú tengas un pic como de emoción, pero luego al poco tiempo, aunque tengas mucha más plata, vuelves a tu nivel base de felicidad o bienestar. Entonces, 50% genética, 10% es circunstancia, que ojo, porque le ponemos harto a la circunstancia, ¿no? Cuando tenga la casa más grande, cuando tenga el auto no sé cuánto, o cuando me vaya al viaje no sé qué, o lo que sea, o cuando tenga el puesto de no sé qué cosa, o cuando, no sé, da lo mismo, pero lo solemos poner en la circunstancia, entonces esto es súper importante como de interiorizar, no está afuera. El 40% que es el restante tiene que ver con nuestros hábitos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, finalmente. Por eso que lo traemos acá, porque uno dice, bueno, sí, hay parte del estrés que es irremediable, irrefutable, pero hay un 40% en el que yo sí puedo influir. Y a ese es al que hay que ir a hincarle el diente, ¿no? Porque si no, igual perdemos energía, ¿no? Perdemos energía, se nos eleva mucho más el cortisol, etc. Y aquí vamos a entrar un poquito a las estrategias a corto plazo. Ahora les vamos a dar algunas estrategias a corto plazo y otras a largo plazo para poder nivelar o regular nuestro sistema nervioso que probablemente puede estar un poquito estresado con exceso de cortisol. ¿Cómo puedo yo generarme hábitos, rutinas, decisiones que me ayuden a equilibrar el sistema nervioso? ¿Sí? Y la primera gran estrategia a corto plazo es justamente poder hacer consciente, poder tener como esa posibilidad en el momento de hacerte la pregunta de, ¿puedo controlar esto o no puedo controlar esto? ¿Está bajo mi ámbito de influencia o no está bajo mi ámbito de influencia? Muchas veces en cursos yo hago esta pregunta y es sorprendente porque cuando uno lo pone gráfico, supongan que en esta mano está, ¿en qué tenemos 0% de influencia? ¿Ya? En el clima, en los políticos, en la seguridad del país. Es como, pero ¿cuánto le damos vuelta a eso en el que tenemos realmente muy poco nivel de influencia? ¿Sí? Y acá está no sé, entre el 90 y el 100% de influencia. Y acá está mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos. Si yo aumento mi nivel de conciencia y digo, ya, voy a estar atenta a ver cuándo me pongo a pensar leceras y de repente puedo lograrlo, si es que yo me lo propongo, ¿no? El tema es que pareciera ser que lo dejamos un poco automático, o a la buena de Dios, ¿cierto? Ya que pase lo que tenga que pasar, yo puedo influir en mi cuerpo, puedo influir en mis respiraciones, está acá la posibilidad. Entonces, mirar aquí es como uno, si es que lo mira de afuera y dice, estamos medio locos. Aquí hay algo que no calza. Ok, ¿quieres complementar algo, Cata? Sí, no, que hay un concepto del yoga que es muy bonito. El yoga, existen dos pilares de la práctica. La práctica se sustenta en dos pilares, Abhyasa y Vairagya.
hacia la práctica, ¿no es cierto? Es esa práctica que nos hace generar hábitos. Finalmente, tengo que pensar que nada va a llegar si no hay detrás de eso una ejercitación, me refiero a una repetición, a hacer, a una práctica constante. Un hábito no va a llegar porque lo haga una vez, un aprendizaje no se va a consolidar en mi cerebro porque hace una sinapsis, una cierta cantidad de neuronas. Eso tiene que ser algo repetitivo, eso es un hábito. Entonces la práctica es muy importante para generar hábitos y para generar cambios. Pero también hay otra parte que es muy bonita porque hay muchas cosas, como decía la Fran, que uno puede influir, cosas que uno no puede influir. Y eso, ya ese concepto que se llama vairagya, que es la renuncia, literalmente hay cosas en las cuales no puedo, hay cosas que no puedo manejar, hay cosas en las cuales no puedo interferir, hay cosas que se dan y que no van, que no puedo, no están en mis manos. Y en ese momento, ese tipo de cosas, creo que para salud mental es necesario la renuncia y la aceptación. ¿Ok? Poniendo un ejemplo un poco extremo, pero la pérdida de alguien es algo que no podemos manejar. ¿Y qué me toca hacer? Vivir el dolor, vivir el duelo, pero en alguna medida intentar sentir que no soy capaz de controlar eso y que necesito renunciar y aceptar. Porque creo que es fundamental entender que no somos capaces de manejar todo, pero como dice la Fran, ese porcentaje del cual nosotros participamos, sí podemos ser conscientes y podemos tomar acción. Y ahí hablamos de la importancia, por ejemplo, de la observación de nuestro cuerpo, porque decíamos que nuestro cuerpo nos conecta con las emociones. Entonces, tener una buena conciencia corporal a través de prácticas como las asanas, la práctica de yoga, me van desarrollando esa habilidad, esa sensibilidad. Y también hablábamos de la respiración. La respiración o las técnicas de respiración, sobre todo específicamente la respiración nasal, decíamos que modula nuestra atención, nuestra memoria y nuestras emociones también. Entonces, ¿cómo puedo acceder también a mis estados emocionales, a regular mis estados emocionales a través de la respiración, a través de observar mi respiración? Y cómo esto lo puedo utilizar también como una estrategia concreta a corto plazo. Y eso es lo que queremos hacer un poquito ahora. Vamos a hacer como un ejercicio, una ejercitación simple, muy simple, de observación de nuestra respiración, para poner un poco en concreto cómo yo puedo aplicarla en una situación de estrés, de cortisol alto, de una emoción desbordada, que decíamos que es lo que sucede muchas veces cuando tenemos un secuestro amigdalino. Entonces, nos vamos a sentar en donde estén, en una silla, van a tratar de mantener su columna lo más erguida posible, lo más larga posible, y van a poner sus manos sobre las piernas, sobre los muslos, tratando de mantener lo más relajado posible los músculos de su cara. Van a ir cerrando poco a poco los ojos, observando que cuando cierren los ojos, los párpados no estén apretando los globos oculares. Van a ir alejando los globos oculares de los párpados como si fueran retrocediendo hacia la nuca. Relajen el entrecejo. Relajen las mejillas. No aprieten los dientes. Y ahora relajen su lengua sobre la mandíbula inferior y vayan relajando la lengua y haciendo que retroceda hacia atrás, como si fuera hacia la garganta. Relajen también la garganta. Y como decíamos, nuestra columna está erguida, larga, alta, pero al mismo tiempo estoy buscando un estado de relajación de mi cuerpo. Cómo estas dos acciones pueden convivir, estabilidad y suavidad. Y ahora por un momento van a ir observando su respiración, que la inhalación y la exhalación sucedan siempre por la nariz. Perciban cuando inhalan el choque suave del aire por la comisura de los labios antes de entrar por las fosas nasales. Y cuando vayan exhalando, perciban también
el suave impacto del aire al salir por las fosas nasales por la comisura de los labios. Sin alterar la respiración, simplemente escúchenla, obsérvenla, háganse conscientes de la inhalación, de la exhalación. Traigan su mente a observar la respiración. Estén presentes en esta observación. Y vamos a ir haciendo un poquito más larga nuestras exhalaciones. Entonces vamos a intentar inhalar en 3 tiempos y hacer una exhalación en 5 tiempos. Vamos a ir juntos, juntas, inhalen y exhalen por la nariz. Inhalamos 1, 2, 3, exhalen 1, 2, 3, 4, 5. Inhalen y exhalen normalmente. Vuelvan a observar su respiración. No acumulen tensiones, relájense. Y lo repetimos una vez más. Primero hagan una exhalación vaciando sus pulmones de aire. Inhalo 1, 2, 3. Exhalo 1, 2, 3, 4, 5. Inhalen y exhalen normalmente. Inhalaciones y exhalaciones por la nariz. Y en una próxima inhalación, lentamente van a ir abriendo los ojos. Bueno, la exhalación nos permite relajar mucho más nuestro cuerpo. Cuando puedo profundizar un poco más la exhalación, eso me va a ir permitiendo también conectar un poquito más con esta sensación de calma y de relajo. Así que ahí tienen una manera simple, sencilla, cercana. A veces nos olvidamos, nuestra respiración es parte de nosotros. Es involuntaria, pero tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerla voluntaria. Ocúpenla para cuando la necesiten. Totalmente. Otra estrategia a corto plazo, quede más lenta después de la respiración. Puede ser mojarte la cara, caminar, de una u otra forma conectar con tu cuerpo, dar un abrazo, por ejemplo, que dice Marian Rojas Estapé, este abrazo de los 8 segundos, lo que hace es que activa tu oxitocina, que es una hormona que es la hormona de los afectos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de actividades de distensión inmediata, podemos llamarles, te pueden aportar como para compensar momentos de mayor estrés. Quería complementar a eso, como también estrategia de corto plazo, el ejercicio físico. El ejercicio físico produce endorfina. La endorfina baja el cortisol, casi natural. Y también es algo que tenemos acceso muy a la mano. En el fondo no es necesario ir al gimnasio. Pueden hacerlo a través de una plataforma, pueden buscar un espacio pequeño en su casa, moverse, hacer ejercicios muy importantes. Y como hablaba inicialmente también la Fran, el pensamiento positivo. No, como dice también la Marian Roja, no auto boicotearse. Es muy importante el pensamiento positivo. Y eso depende de nosotros. Depende de Exacto. nosotros y de lo atento que podemos estar. Y mientras más desarrollamos esa capacidad de estar atentos a nosotros, como dice la Cata, es como un músculo que se desarrolla, es un hábito que se inculca de a poquito, cada vez es como más sostenible, ¿no? Y cada vez tenemos mayor posibilidad de acceder. Y como estrategias a largo plazo, podríamos hablar como de una especie de farmacia natural, ¿ya? Como de cómo poder tener una cuenta de ahorro, ¿ya?
para que efectivamente cuando vengan momentos más estresantes, que posiblemente van a venir para todos nosotros, tener un basal más o menos equilibrado. ¿Bien? Y ahí una de las cosas puede ser, bueno, el ejercicio físico puede ser estrategia a corto plazo o a largo plazo también. Cuando uno dice, bueno, me voy a proponer una vez a la semana o 2 veces a la semana o lo que sea, hacer ejercicio, ¿no? Es una forma muy positiva de mantener esta farmacia natural. El autoconocimiento también es otra estrategia a largo plazo que tiene que ver con lo que hemos estado conversando acá. Mi capacidad de autopercibirme, mi capacidad de como de desidentificarme un poquito y decir, a ver, ¿cómo reaccioné acá? ¿No? Tener esa posibilidad de reflexión, de atención, de autopercepción, que en yoga se desarrolla un montón, pero también si es que tú sientes que yoga por ahora no es tu camino, puedes tomar cursos, hay grupos de desarrollo personal, hay libros, es como tener la intención, uno va aprendiendo las antenas y van pasando cosas, van llegando recursos. Psicoterapia también, si es que yo creo a veces que sobre reacciono frente a estímulos que en realidad es muy, mi forma de reaccionar es muy poco acorde, ¿no? Esa percepción es demasiado subjetiva, bueno, mirarlo a lo mejor en terapia, abordarlo puede ser una buena forma de conocerme más y tener más herramientas internas. Espacio de fortalecimiento de tu sistema nervioso parasimpático. Eso es súper importante, ¿no? Nosotros siempre vamos a decir el yoga fantástico y nos encanta, porque además es una gran herramienta para nuestras vidas, y vemos a otros también desarrollarse y fortalecerse en ella, pero cualquier tipo de relajación que puedes poner a lo mejor en YouTube, meditación, caminar respirando, consciente de tus pasos, todo lo que te invita a conectar contigo misma. A lo mejor jardinear a ti te conecta y te centra y te tranquiliza. Eh, no sé, Cata, si quieres complementar algo más. No, y hablábamos también en algún momento, y tú lo mencionaste, esto de los abrazos, las relaciones afectivas, las relaciones sociales sanas. Eh, Compartir con gente que te haga bien, no solo tener un pensamiento positivo de uno hacia uno, sino de uno hacia el resto, y juntarse con gente que finalmente te haga bien. También creo que es importante los afectos, compartir con la gente que uno quiere, sentirse querido, quererse a uno mismo y recordar que el cerebro, uno podría pensar como, bueno, mi cerebro, que es un órgano súper importante de mi cuerpo, tiene la finalidad de que yo comparta y sea feliz. No, el cerebro tiene la finalidad de la sobrevivencia y el cerebro es social, necesita de otros para aprender, para vivir, necesitamos de otros. Y escojamos que esos otros también sean un aporte para nosotros. Y así Mm, nosotros nos queremos y buscamos gente que también nos quiera y podemos vivir en un espacio afectivo y amoroso, que yo creo que sí, también va a ayudar mucho también. sí. El espacio afectivo también nos ayuda a tener esta sensación de seguridad, de tranquilidad. Cuando yo me siento en confianza con las personas con las que me rodeo, cuando siento que estamos, que me puedo abrir con esa persona, expresarme eh, honestamente, ¿no? Bueno, podemos generar un webinar completo en relaciones, las relaciones sanas, las personas vitamina, como dice la Marian Rojas, ¿no? Sé una persona vitamina. Y otra cosa interesante en relación a las relaciones humanas, hay un estudio en Harvard que se hizo, un estudio longitudinal de 85 años, imagínense, un estudio largo, ¿ya? Sobre la felicidad y qué elementos influían en las personas que les daba mayores niveles de felicidad. Y uno de los grandes pilares es las relaciones sociales, ¿no? Y desde otro punto de vista, si yo estoy estresado y siento que no tengo a quién recurrir, ¿ya? En esa situación estresante, mis niveles de cortisol probablemente van a ser aún más altos. O si es que me creo demasiado autosuficiente, ¿ya? Y me cuesta pedir ayuda, entonces me enfrasco y mis niveles de cortisol van a ser mayores. Entonces, somos seres sociales y también en momentos de más estrés, si es que yo comparto ese estrés con otro,
ya sea objetivo, me pasó algo concreto, choqué en el auto, o subjetivo, tengo un conflicto, me siento angustiada. Compartir eso también regula nuestro sistema nervioso, también nos aporta. Bien, estamos cerrando el webinar de hoy, nuestro segundo webinar de nuestro ciclo. Ha sido un gusto, hemos pasado, ¿cierto?, por qué es el estrés, cómo nos impacta el estrés en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso y en las distintas funcionalidades para vivir nuestro día a día. Que hay estrés positivo y estrés negativo, y finalmente hemos revisado algunas herramientas más a corto o largo plazo para poder equilibrar nuestro sistema nervioso y no andar con el cortisol tan en alto que no nos hace bien. Sí, muchas Nuevamente, gracias. dale, Sí. dale. Dejarlos invitados para el próximo webinar, que el próximo webinar va a ser el 23 de agosto. El webinar se llama Bienestar en la maternidad, conexión y crecimiento. Así que los esperamos para el próximo webinar y nos vemos pronto. Eso. Y nuevamente la invitación a suscribirse a nuestros canales y a dejar la notificación activada para que les llegue la información cuando subamos algo nuevo. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar. Chao, chao. Chao, chao. Chao.